En la mañana el panel número 1 es de la nueva institucionalidad de la integración de América Latina y el Caribe. Contamos con 3 panelistas en este panel, cuyas hojas de vida bien reducidas voy a leer en algunos momentos para permitir que ellos puedan desarrollar los temas de la jornada. Vamos a tener las presentaciones de ellos y luego al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, por supuesto. De manera tal que si ustedes tienen alguna inquietud según se vayan haciendo las presentaciones, favor anotarlas y al final tendremos tiempo de ese diálogo. Contamos con la presencia de un panel integrado por el doctor Adrián Bonilla, internacionalista, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en San José, Costa Rica. El doctor Bonilla es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, con una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami y un doctorado en Estudios Internacionales en la misma universidad. En el 2008 fue reelecto como director de la Facultad Docente del Sistema Internacional de Flatso y en el 2010 fue miembro de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales, que compartimos con Funglodes ahí en Ribey. El doctor Bonilla cuenta con más de 20 años de experiencias en temas asociados a las relaciones internacionales y las ciencias políticas. Y como les decía al principio, actualmente es el secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como Flaxo. El doctor Tomás Duplat, el extremo, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con máster y doctorado en Sociología de la Universidad de Wisconsin en Madison. En sus años profesionales, abogado en Madrid, investigador de la Junta de Andalucía y del Instituto Madrileño de Desarrollo, miembro del gabinete del presidente de la Comunidad de Madrid. Pero además, desde el 2004 fue nombrado director para América Latina y el Caribe en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. Entre enero y octubre del 2007 ocupó la función de director general adjunto para Asia y América Latina y en el 2007 al 2011 director de África y Oriente Medio en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. A mi izquierda, el doctor Juan Pablo Rodríguez, licenciado en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, Bogotá, con una maestría en Sociología Política, Flatso, sede México. Ha desempeñado varios cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, entre los que se destacan director general, jefe del gabinete del despacho del viceministro de Relaciones Exteriores y ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela, profesor y consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y desde el año 2005 hasta el presente en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como asesor de la Presidencia Ejecutiva en temas de integración y administración de fondos de cooperación e integración transfronteriza. Vamos a dar paso entonces al primer panel sobre el tema de institucionalidad. El doctor Bonilla sobre las reformas necesarias en la institucionalidad latinoamericana, el doctor Duplat sobre los procesos en la integración Unión Europea, América Latina y el Caribe y la perspectiva de post-Santiago de Chile, y el doctor Rodríguez sobre la integración y los fondos regionales de desarrollo. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Quiero agradecer particularmente a Funglode, al presidente, a Alejandra por esta invitación. Muy contento de estar aquí en Santo Domingo y de participar en este importante evento. La conversación que quisiera sostener gira alrededor de las nuevas lógicas del multilateralismo en América Latina. Lo que nosotros hemos visto a lo largo, sobre todo de la última década, es de alguna manera una explosión de intentos y búsquedas nuevas multilaterales en la región que se debe a varias causas.
En primer lugar, al hecho compartido no solamente por América Latina, sino por prácticamente todo el mundo, de que durante la segunda mitad de la década de los 90 del siglo XX y la primera década de este siglo, en general, las relaciones y las instituciones, los regímenes multilaterales sufrieron una serie de transformaciones y un entorno más bien crítico para su existencia. Hubo una crisis del multilateralismo que se expresó no solamente en Naciones Unidas, en el régimen interamericano, en las instancias latinoamericanas, sino en general en todas las instancias multilaterales en el mundo, sobre todo aquellas que procesaban temas de carácter político. Hay varias causas que se atribuye o que la literatura atribuye a esta crisis. Probablemente la más denunciada es la decisión estadounidense de participar en las guerras del Golfo Pérsico sin tomar en cuenta la institucionalidad internacional construyendo una coalición alrededor de sus propias iniciativas. Pero no es solamente eso. En general hubo demasiadas transformaciones de la economía global que de una u otra manera erosionaron la posibilidad de generar consensos entre los distintos países en distintas circunstancias. En todo caso, la evidencia es que durante la segunda mitad de los años 90 y prácticamente durante la primera década de este siglo, lo que de una u otra manera reguló las relaciones internacionales en el mundo y particularmente en América Latina fue el bilateralismo. La debilidad, erosión, retracción eventual de las instancias multilaterales no significó que haya desaparecido relaciones internacionales, significaron más bien la aparición de una serie de constelaciones de relaciones bilaterales que permitieron que los países siguieran relacionándose con agendas, en este caso, específicas. ¿Qué podría en América Latina tal vez evidenciar este momento y dar paso al nuevo momento que estamos viviendo? Tal vez el proyecto que se enuncia en 1994 en la Cumbre Presidencial de las Américas en Miami, que era un proyecto interamericano que trataba de construir un escenario posterior al de la Guerra Fría alrededor de básicamente tres imágenes. La primera, una zona de libre comercio que fuera desde Alaska a Tierra del Fuego. La segunda, un nuevo régimen cooperativo de seguridad que reemplace al TIAR y a sus instituciones que se fundaron en 1948. Y la tercera, un conjunto de políticas sociales y ambientales. Eran de algún modo los tres pies del taburete de la plataforma política y económica que se lanza en Miami en 1994 y que se dio a sí mismo en esa cumbre el plazo de 10 años para construir. Pues bien, no ocurrió la zona de libre comercio, los países sudamericanos, particularmente los países de Mercosur, no entraron en acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos porque imaginaron que su modelo de desarrollo de mercados protegidos iba a ser más conveniente para sus sociedades. No ocurrió un régimen de seguridad cooperativa o colectiva que reemplace al TIAR después de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, y sin estos dos elementos tampoco ocurrió una lógica de producción de políticas públicas ambientales y sociales que integren la región con los Estados Unidos. ¿Qué reemplazó la disolución de este proyecto, que no fue instantánea, fue produciéndose a lo largo de prácticamente una década? Pues distintas estrategias de carácter bilateral, ¿sí? En concreto, en términos comerciales, los Estados Unidos dejaron de procurar una asociación con el conjunto de América Latina y buscaron tratados de libre comercio de carácter bilateral con varios de los socios con los que establecieron relaciones, sobre todo en la primera mitad de la década pasada. Colombia, Perú, Chile en Sudamérica, aunque ya en Centroamérica y en el Caribe se habían avanzado acuerdos de libre comercio en forma previa negociados multilateralmente. De la misma manera, las relaciones de seguridad internacional son relaciones que se establecen en América Latina a lo largo de la última década en
condiciones de bilateralismo como forma preeminente de relacionamiento. Esto es lo que ocurrió, pero además tuvimos efectos distintos en distintas regiones. Yo soy ecuatoriano y, por ejemplo, puedo dar testimonio de la erosión lenta, paulatina y de alguna manera devastadora de las instituciones de la comunidad andina en los últimos 20 años. La comunidad andina sigue regulando las relaciones bilaterales entre sus socios, pero la firma de acuerdos de libre comercio, por ejemplo, de Perú y Colombia con los Estados Unidos, los acuerdos de asociación de Perú y Colombia con los Estados Unidos, la salida de Panamá de la comunidad andina y su asociación a Mercosur, la negativa de Bolivia y Ecuador de firmar acuerdos de libre comercio, de una u otra manera fueron afectando la institucionalidad interna de ese régimen, que es probablemente el régimen de integración más antiguo y el que suponía que iba a ser el más consolidado de la región cuando sus fundadores lo imaginaron a finales de la década de los años 60 en el siglo XX. Lo que ocurre con la comunidad andina, que es un proceso dramático de descomposición, ocurre en menor medida, creo que no puede ser comparable. Lo que sí podemos denunciar en el caso de Mercosur es el estancamiento del régimen de integración y la imposibilidad que existe de avanzar con nuevos mecanismos de integración e incluso de negociación comercial. El multilateralismo en general en la región sufre no solamente para procesar los temas políticos, sino también para procesar los temas económicos. Sin embargo, hay tal vez un telón de fondo estructural que vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de relaciones multilaterales. Y este telón de fondo estructural es los límites que el modelo de liberalización de las economías en América Latina evidenció en la primera mitad de la década pasada, ¿sí? El modelo de liberalización no alcanzó las expectativas de crecimiento que se había propuesto, fue un desastre en muchos de los países en términos de políticas sociales, en muchos de los países las instituciones públicas fueron devastadas y en términos generales esta forma de organizar la sociedad con las expectativas con las que fue creada no cumplió su cometido en la región. Coincide esta decadencia de esa forma de mirar la economía y la sociedad con una recomposición de las economías latinoamericanas que tiene explicaciones de carácter global. Básicamente, el enorme crecimiento de China y algunas otras economías a nivel mundial generan una demanda persistente de bienes primarios latinoamericanos, no solamente agrícolas, sino también de carácter mineral, y asistimos en términos estructurales a los últimos 10 o más años de crecimiento sostenido de América Latina, que supone el ingreso de nuevos recursos y que como un efecto secundario supone también la reconstitución de las capacidades regulatorias de buena parte de los estados latinoamericanos. Capacidades regulatorias que se levantan sobre mejores ingresos. Supone la recomposición de los aparatos públicos en algunos, si no en la mayoría de los países, y un retorno, para llamarlo de alguna manera, del Estado. Este Estado que retorna no es el de los años 70, el del modelo de sustitución de importaciones, pero es evidente que el Estado vuelve en América Latina, retoma algunas de sus capacidades regulatorias y retoma también en buena parte de los países sus capacidades planificadoras de la economía. Estas condiciones, tanto económicas cuanto políticas, estoy hablando a nivel regional y hay muchas excepciones respecto de estas conclusiones, sí crean un nuevo entorno de relacionamiento latinoamericano que se genera también a partir de un proceso evidente de diversificación de las opciones políticas y estratégicas de la región. Lo que tenemos en América Latina, pero profundamente en Sudamérica, es el advenimiento al gobierno de tendencias que durante la Guerra Fría no pudieron tener participación política y tener opciones mayoritarias de gobierno. Estamos hablando de la izquierda latinoamericana, particularmente de la izquierda sudamericana.
izquierda que tiene distintos orígenes, que tiene distintas tradiciones y que tiene distintas formas de ver el desarrollo. Independientemente de cuál de estas opciones pueda ser mejor, lo que sí tenemos en América Latina ahora es un continente diverso en cuanto a sus opciones de modelos de desarrollo y a sus opciones estratégicas. Hay países en la región andina, Colombia, Perú, que optan por un desarrollo fundamentado en una lógica de mercados abiertos. Hay países en Sudamérica que optan por una lógica de desarrollo fundamentada en mercados protegidos. Venezuela, Bolivia, Ecuador y los países de Mercosur. Tenemos distintas formas de ver la inserción internacional y tenemos distintas formas de ver el desarrollo. De manera que la forma de construir la integración de los años 60 y de los años 70, que suponía homogeneidad en las visiones y en los objetivos, ya no es posible, al menos en términos comerciales, al menos en términos económicos. Pero sí es posible, y es deseable, y es admisible, y es buscado por los países, lógicas de asociación sobre plataformas más bien de carácter político, como premisa de una eventual asociación económica que no es necesariamente en forma exclusiva comercial hacia el futuro. Lo que tenemos entonces es un nuevo regionalismo, ¿no?, que aparece levantado desde la política y que eventualmente en algún momento avanzará hacia la economía. Pero el objeto del nuevo regionalismo es la política, no es la economía, no es el comercio. Lo que tenemos en la región ahora, en estos precisos momentos, es una cantidad enorme de nuevos regímenes que algunos de ellos se superponen, ¿sí? Tenemos espacios de regionalismo político, espacios de deliberación y posicionamiento común que buscan mejorar en términos generales la posición política de América Latina en el entorno internacional, como la CELAC, como UNASUR. Tenemos espacios de convergencia ideológica, ¿sí? Por ejemplo, el grupo que hace ALBA es un grupo que se integra por afinidades ideológicas, donde no hay tampoco integración de carácter comercial. Tenemos regionalismos de carácter comercial como la sobreviviente Comunidad Andina, como Mercosur, como el SICA, y tenemos sistemas de integración comercial y económica de facto, factuales, ¿no?, que son los que se dan, por ejemplo, entre aquellos países que han firmado acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos o acuerdos de asociación con la Unión Europea, porque parten de premisas más o menos parecidas. ¿Qué es, sin embargo, junto a esta proliferación de intentos multilaterales, lo que también tenemos en la región? Bueno, creería que la evidencia de que el antiguo sistema interamericano es de alguna manera obsoleto y necesita urgentemente reformarse. El sistema interamericano es el que se funda en 1948, ¿no?, a partir de las instituciones que giran alrededor de la OEA, y que de una u otra manera es la institucionalización de la alianza entre los países de América Latina y el Caribe con los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Es una alianza que se firma en 1942 en Río de Janeiro. Esta alianza se institucionaliza después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los objetivos de posguerra en el sistema interamericano. El sistema interamericano se funcionaliza a las necesidades, a las lógicas, a las condiciones inexorables que supuso la Guerra Fría durante toda la época en que los Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por la hegemonía global. Pero después de la Guerra Fría, ¿sí?, después de la Guerra Fría, las instituciones de 1948 no se han logrado adaptar a las nuevas necesidades y expectativas de las sociedades del hemisferio. Lo que ocurre con el régimen de seguridad colectiva es evidente, ¿sí? Las instituciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Junta Interamericana de Defensa, el Colegio Interamericano de Defensa, etcétera, etcétera, son instituciones que en este momento tienen una existencia más bien simbólica. No hay un régimen de seguridad colectiva, no lo hubo después de la posición que los Estados Unidos adoptaron durante la Guerra de las Malvinas y no lo hubo después de las políticas de seguridad unilaterales en el Golfo Pérsico,
y no ha habido manera de reconstruir un régimen colectivo de seguridad, que es lo que era el de 1948. Hay intentos nuevos por construir regímenes cooperativos de seguridad que suponen otro tipo de aproximación, y probablemente el más interesante de todos estos intentos es el Consejo Sudamericano de Defensa, que es una institución que pertenece a UNASUR. La OEA y las instituciones del sistema interamericano han limitado sus expectativas políticas, ¿sí? Y sus posibilidades políticas, sus posibilidades de integración comercial en realidad nunca fueron propuestas. La OEA y la institucionalidad interamericana nunca fue vista como un sistema de integración comercial u económico, sino político. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que a lo largo de la década de los años, de la primera década de este siglo, los países latinoamericanos van encontrando opciones que de una u otra manera rebasan la capacidad resolutiva de la OEA y de las instituciones interamericanas, y finalmente avanzan hacia la conformación de la CELAC, ¿sí? Que es esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que desde la perspectiva de muchas personas es solamente un foro de discusión. Es probable, pero no es cualquier foro de discusión, ¿sí? Es un foro de discusión que tiene la capacidad de reunir a todos los jefes de Estado de América Latina, por ejemplo, ahora en enero en Santiago de Chile, ¿no? Y a buena parte de los jefes de Estados europeos. Es un foro de discusión que tiene la capacidad de resolver problemas antes de que lleguen a la OEA. Y estos problemas que en la CELAC se resuelven no pueden después ser vueltos a discutir o vueltos a resolver por la OEA. Existen organizaciones de carácter regional importantes como UNASUR, que también podríamos decir que es un foro de discusión. Sí, es un foro de discusión, pero no es cualquier foro de discusión. Por ejemplo, el procesamiento de la posibilidad de que haya secesión en Bolivia por parte de los estados del noreste boliviano, la posibilidad de conflicto que acaba de darse en Venezuela a propósito del cuestionamiento a los resultados electorales, la sanción que se impone a Paraguay como consecuencia de su proceso político interno que se expresa en la deposición del presidente Lugo, fueron resueltas por UNASUR, en todos los casos, de alguna manera. Y una vez que fueron resueltas por UNASUR, ya no pasaron a la OEA. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la pertinencia de la OEA para resolver las crisis políticas de la región se ha ido restringiendo, no solamente por la aparición de instituciones como UNASUR, sino por la aparición de instituciones como la CELAC, que eventualmente pueden ser este tipo justamente de foros de discusión que reemplazan a la OEA en aquello para lo cual fue diseñada la OEA. El multilateralismo, el nuevo multilateralismo latinoamericano y del Caribe es un multilateralismo de carácter abierto, plural, admite varios modelos de desarrollo, por eso tiene que ser plural, y tiene una vacuna fundamental contra las posibilidades o pretensiones hegemónicas de cualquiera de sus miembros. Tanto en UNASUR cuanto en CELAC las decisiones tienen que ser unánimes, ¿sí? Hay muchas personas que imaginan a UNASUR como el coto de caza brasileño. Pues bien, no lo es. Brasil no tiene la capacidad política de lograr una resolución en UNASUR a menos que ésta sea unánime. Surinam puede vetar una propuesta brasileña. Paraguay puede vetar una propuesta brasileña. Y en UNASUR, como en la CELAC, tenemos gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y de distintas formas de construcción de sus proyecciones hacia el mundo. Este regionalismo nuevo latinoamericano, ¿sí?, que todavía no termina de consolidarse, es un regionalismo que se basa obviamente más en la política que en el comercio, ¿no?, que tiene flexibilidad hacia los modelos de desarrollo que adoptan sus miembros, que se levanta sobre lógicas de tolerancia y pluralismo, ¿sí? Es evidente que la ideología del gobierno venezolano no es igual a la del gobierno costarricense, ¿sí?, o chileno, ¿sí?, o guatemalteco. Sin embargo, son parte de las mismas instituciones. Es un multilateralismo que tiene aversión
a la posibilidad de dinámicas hegemónicas, ¿no? Y que es hecho sin los Estados Unidos. Creo que lo importante es esto, es sin los Estados Unidos, no es contra los Estados Unidos, no es para neutralizar a los Estados Unidos, no es para atacar a los Estados Unidos, pero sí es evidente, es hecho para que los Estados Unidos no participen en las decisiones políticas de América Latina y el Caribe. Desde la perspectiva de varias posibilidades de observación, no es una mala idea que los Estados Unidos no participen. ¿Qué hubiera pasado o cuán posible hubiese sido resolver el conflicto boliviano, paraguayo o venezolano que resolvió UNASUR, que acabo de citar, con la presencia de los Estados Unidos como actor determinante? ¿Cómo se hubieran resuelto esos conflictos? ¿Sí? Los Estados Unidos no han sido precisamente protagónicos en la lógica de resolver conflictos en América Latina, porque es evidente, son un país enorme que tiene intereses que son básicos y su gobierno, por supuesto, defiende sus intereses. De todas maneras, creo que esto es necesario plantear. ¿Cuáles son los dilemas, para concluir, que yo encuentro que enfrenta el multilateralismo latinoamericano en estos momentos? ¿Sí? Que aún a pesar de la generación de nuevas alternativas que permitan superar la obsolescencia del régimen interamericano, estas alternativas no están institucionalizadas, ¿sí? No tienen capacidades de hacer cumplir sus resoluciones. La CELAC no existe, no hay la página web de la CELAC y no hay el número telefónico de la CELAC, ni hay la secretaria que responde a las llamadas y dice, aló, CELAC, no existe. ¿Sí? La CELAC funciona alrededor de una forma de administración de 3 países que se van turnando y no existe institucionalidad alguna. No hay tampoco un liderazgo internacional latinoamericano del Caribe consensuado y explícito. Hay muchos modelos y muchas superposiciones. En este sentido, los procesos nuevos de construcción de multilateralismo latinoamericano son procesos todavía pendientes de construcción. Evidencian qué es lo que ha pasado con el viejo multilateralismo, enuncian intenciones, pero no aterrizan. Un par de cosas que yo creo que hay que destacar, y es que esta idea de integrarse o de articularse o de consolidarse en lo político y no poner lo comercial como objetivo es lo que ha permitido este tipo de unidad. La consecuencia es que en general la región, América Latina y el Caribe, mejora su posicionamiento global, y al mejorar el posicionamiento global regional mejoran las capacidades de negociación particulares de cada uno de los estados que integran este tipo de regímenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Vamos a dar el paso al doctor Tomás Dupla. Muchísimas gracias, buenos días. Quisiera primero expresar mi agradecimiento al presidente Funglode y expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Hernández, pero también a la viceministra Alejandra Liriano por haberme invitado a participar en este foro tan interesante. Agradezco también, evidentemente, el aporte de todos los que han participado para que este foro pueda ser realidad, entre otros el apoyo que ha dado la Unión Europea a través de la embajadora y amiga Irene Jores, que está aquí presente, y muy buenos días a todos. El foro habla de los desafíos de la integración y la cooperación en el contexto global, y es ahí donde, digamos, se explica que tengamos algo que decir por parte de la Unión Europea, que sigue siendo muy relevante para lo que sucede en América Latina, aunque a veces se olvide. Desde el punto de vista de que sigue existiendo un trasvase de poblaciones activo y que tiene problemas que tenemos que resolver, de los cuales es la Unión Europea la que se ocupa, en el sentido de que la cooperación al desarrollo con América Latina y el Caribe sigue siendo fundamentalmente una cosa que hace la Unión Europea, aunque en los últimos tiempos haya disminuido. Evidentemente, el propio peso de un grupo regional que tiene 500 millones de habitantes, que supone la 4ª parte del PIB mundial y que es la primera potencia comercial mundial, tiene que tener un peso, sobre todo cuando esa primera potencia comercial mundial es el primero o el segundo socio comercial de prácticamente todos los países de América Latina y es el mayor inversor
tanto en la cartera acumulada de inversiones como en los flujos anuales, a pesar del auge de China en estos últimos tiempos. Creo que la cumbre de Santiago de enero de este año, de alguna manera, ha reafirmado eso. Ha reafirmado también las prioridades que compartimos, que incluyen el apego al multilateralismo, a la cohesión social, a la cooperación y a la solidaridad, también a la integración regional. Cierto es que, aparte de incidir en todas estas cuestiones que ya hemos acordado en cumbres anteriores, la cumbre de Santiago se ha referido a un tema importantísimo, que es el tema de las inversiones de valor económico, social y medioambiental. Y creo que ahí nos ha enseñado algo importante. China, como todos sabemos, y en general el Pacífico, tienen un peso global cada vez mayor, y también en América Latina. Aunque también tenemos que decir que no todos son bendiciones, porque hasta ahora casi el 90% de las importaciones chinas tienen como objeto productos naturales, ya sean materias primas o bienes escasamente elaborados, y las inversiones se dirigen fundamentalmente a potenciar y facilitar estas inversiones. No es que esto no vaya a poder cambiar, puede cambiar en el futuro, pero esta es la realidad actual, y está claro que China, como acaba de decir Adrián Bonilla, ha sido un factor importantísimo en la década de crecimiento que tiene ahora mismo América Latina y el Caribe. Pero creo que hay un valor añadido europeo propio, y este valor reside en las expectativas a largo plazo. Europa está aquí desde hace mucho tiempo, no me refiero a la etapa colonial, me refiero a realidades como que hay empresas europeas importantes que llevan más de 100 años establecidas en América Latina, y no solamente porque creen en las posibilidades de esta región, sino que se han convertido prácticamente en entidades propias de aquí, que participan no solamente en la actividad económica de sus fábricas, sino también con innovación, con investigación, con labor social. El seminario de la CELAC sobre inversiones, que se celebró en Santiago en noviembre de 2012, nos mostró una cosa que está perfectamente clara y que creo que conviene resaltar, y es que las inversiones europeas son punteras en responsabilidad social empresarial, en protección del medio ambiente, en eficiencia energética, en aporte de valor añadido, en creación de empleo o en transferencia de tecnología. Y si la comparamos con las inversiones con procedencia de Asia y el Pacífico, el contraste no puede ser más llamativo. Creo que esta es una de las cosas que se mostraron con una claridad meridiana y se apoyan totalmente en los hechos. Y creo que la cumbre de Santiago lo que de alguna manera nos dijo es: no piensen ustedes en disyuntivas entre Atlántico y Pacífico, sino piensen en cuál es el modelo de crecimiento que les conviene. ¿Es un modelo de crecimiento de apertura económica y comercial, con creación de empleo, transferencia de tecnología, respeto por la naturaleza, protección social, perspectivas de diversificación y sostenibilidad? ¿O es un modelo basado en la explotación de los recursos naturales, con atractivas y sustanciales ganancias inmediatas, pero claros y onerosos costes a medio y largo plazo, y con una perspectiva que no es demasiado sostenible? Hay una tercera manera de verlo, que es que este segundo modelo sirva como etapa transitoria para llegar al primero, y quizás esto es un poco el consenso que se llegó a Santiago, que este primer modelo es el modelo más deseable. América Latina y el Caribe llevan años de importante crecimiento económico, y tanto el crecimiento económico como la existencia de grandes recursos naturales son factores de atracción de actores exteriores. Lo son para China y los países del Pacífico y de Asia, lo son también para la Unión Europea. Es cierto que la Unión Europea ha apostado por este continente y sus islas desde hace mucho más tiempo y en épocas que no eran tan prósperas, pero evidentemente también le interesa muchísimo ahora. Hemos sido testigos de una importante reducción de los modelos de los niveles de pobreza, que se han identificado muchas veces como uno de los obstáculos mayores para el desarrollo de América Latina y del Caribe. 70 millones de personas han salido de la penuria extrema, y creo que, a pesar de que esto se ha hecho sin suficientes reducciones en los niveles de desigualdad, que sigue siendo una lacra y que sigue siendo un lastre para el crecimiento económico, nadie puede ignorar los logros de haber conseguido esto, tanto desde el punto de vista moral, ético, como desde el punto de vista práctico, ya sea social o económico. También es cierto que no se ha garantizado, como digo, la diversificación y la sostenibilidad, aunque en eso caben muchísimas posibilidades de cooperación. El interés de Europa en América Latina es manifiesto cuando se examina país por país
Cualquiera de ustedes puede atestiguarlo. Hay una gran presencia en multitud de ámbitos. Pero quizás debería referirme ahora, puesto que este es el tema de esta sesión, a los factores que explican nuestro interés en los procesos de integración regional, y agradezco a Adrián Bonilla su visión perfectamente clara y desapasionada sobre los procesos que han llevado a un cambio total del valor del multilateralismo en el contexto de América Latina y el Caribe. Lo primero que cabe decir es que, a pesar de que en América Latina y Caribe la integración regional es un mantra que se repite prácticamente desde el momento de la independencia, en que hay un llamado a una unidad política que de hecho nunca había existido nada más que bajo la colonia y que no ha vuelto a existir. A pesar de que parecería que los llamados a la integración regional son consustanciales al espíritu de América Latina y el Caribe, en la realidad, al igual que en Europa o la América más septentrional, las realidades políticas de esta región del mundo se basan en el Estado nacional, y que las dinámicas regionales, como en todas partes, igual que en otras partes del mundo, responden a factores como la vecindad, las afinidades políticas, las posibles sinergias o ventajas materiales o políticas, a amenazas comunes, respuestas a cambios globales o el peso de las experiencias, en muchos casos fracasos, que se han tenido en el pasado. De todos modos, lo que sí que podemos decir es que y agradezco mucho los esfuerzos de explicación, pero la situación y las dinámicas de integración regional ahora mismo son un poco difíciles de descifrar, porque obedecen a procesos y aspiraciones distintas que se solapan y se confunden. Nosotros, Unión Europea, quiero aclarar que yo estoy hablando a título personal, a pesar de que es una perspectiva europea, no es una posición oficial, pero la Unión Europea claramente ha alentado todos estos procesos, los ha apoyado, ha cooperado con ellos, ha trabajado para construir un tejido de relaciones con mayor o menor fortuna, según los casos. Pero creo que estamos llegando a la conclusión de que el apoyo sistemático a todos los procesos, creo que ya hemos llegado a esa conclusión, no es una opción realista y no es una opción que debamos seguir. Nuestra propia experiencia en Europa nos indica que la integración necesita apoyarse en un objetivo político claro, que en el caso de Europa es la consecución y el mantenimiento de la paz debido a su experiencia devastadora de guerras. Se tiene que traducir en políticas concretas que redunden en un mayor bienestar para la ciudadanía. En Europa empezamos modestamente con el carbón y el acero. Ahora estamos a políticas de solidaridad nacional, regional y social, aumento de capacidades de los ciudadanos, la libertad de circulación y establecimiento, la investigación científica y tecnológica, el aumento del peso de Europa en la esfera internacional para defender nuestros intereses o la mayor eficiencia económica, todos los cuales son objetivos concretos y que tienen traducciones prácticas. También se necesita dotarse de instituciones adecuadas y eficaces. Se necesita destinar recursos suficientes a las políticas y a las instituciones. Y es preciso asegurar la legitimidad democrática de todo lo anterior. Todo esto es un menú bastante pesado, pero sin el cual realmente no podemos hablar de procesos de integración que llegan a tener efectos claros sobre los países y sobre los ciudadanos. Y en definitiva se trata, en primer lugar, de hasta qué punto el principio y los mecanismos de las integraciones regionales concretas cumplen un papel de utilidad ante objetivos cuya importancia tiene que ser inversamente proporcional al coste que exijan de sus miembros, ya sea un coste de institucionalidad, de cesión de atribuciones soberanas o de concesiones económicas. Quizás desde ese punto de vista me gustaría darles una perspectiva europea sobre los procesos de integración latinoamericanos y caribeños más importantes, sin olvidar, digamos, el aspecto de la proyección global que se nos ha pedido que de alguna manera consideremos en la sesión de apertura de ayer. Acabamos de ir a hablar de la Organización de Estados Americanos, que es un órgano claramente político, no cabe la menor duda, siempre se ha definido así y sigue definiéndose así. Su papel es limitado, sabemos que tiene líneas de fracción internas, pero sigue siendo el único órgano de carácter verdaderamente continental. Y creo que esto es una cosa que no se tiene que despreciar.
Hay divisiones internas. Hay divisiones internas, por ejemplo, en cuanto a cuál es la aplicabilidad de todo su organismo de protección o su mecanismo de protección de los derechos humanos, en parte debido al hecho de que Estados Unidos y Canadá de alguna manera no están integrados ahí, en parte por otros factores, unos desde el punto de vista europeo más comprensibles que otros. A fin de cuentas, Europa se somete a controles similares a los que pueden tener los países latinoamericanos, tanto a través de la Unión Europea, sus instituciones, la Comisión Europea, que puede llamar la atención de países, incluso con respecto a sus constituciones, o por parte del Consejo de Europa, que tiene un tribunal al que los ciudadanos pueden recurrir en última instancia. Tiene problemas, ciertamente, la OEA sobre la cuestión de la admisión de Cuba, sobre el cual jamás se han resuelto las diferencias. Ciertamente hay un cuestionamiento por parte de los países de ALBA, pero no solamente, sobre la conveniencia de participar en la misma organización con los Estados Unidos, a pesar de que para nuestra perspectiva la participación o la inclusión de Estados Unidos y Canadá, con su enorme, sobre todo en el caso de Estados Unidos, peso económico e influencia internacional, es uno de los grandes factores de atracción y lo que además añade una verdadera dimensión global. Y además es una organización que tiene atribuciones reales tanto en temas que reflejan el consenso democrático de sus miembros, véase las observaciones electorales o el mecanismo de protección de los derechos humanos, y mecanismos de colaboración en cuestiones importantes como por ejemplo las drogas o de una manera que cada vez disminuye más la seguridad continental. Desde luego, por parte de la Unión Europea no tenemos ninguna duda sobre su utilidad y perspectivas de futuro, que no excluyen la necesidad de cambios, y tenemos estatuto de observador en este foro y mantenemos una política de relaciones activas con él. CELAC, evidentemente, para nosotros nos parece que, a pesar de su escasa institucionalidad, tiene claras perspectivas de futuro. Para nosotros fue un claro sucesor del Grupo de Río y siempre habíamos visto un papel muy importante para el Grupo de Río, y tiene un papel, o digamos una ambición mucho mayor, que es la de ser la voz unificada de América Latina y el Caribe. Y esto explica que uno de sus primeros logros internacionales haya sido obtener el reconocimiento como actor internacional por parte de la Unión Europea, que aceptó a CELAC como interlocutor en la cumbre de Santiago en enero de este año. No hay un consenso sobre hasta dónde tiene que llegar CELAC. Algunos países del ALBA quisieran que CELAC reemplazara a la OEA, y lo han dicho de una manera muy clara desde su momento constitutivo. Otros a lo mejor lo pueden ver como una institución que podría de alguna manera minar el papel en América del Sur de UNASUR. Es decir, que yo creo que, a pesar de las expresiones de apoyo unánimes, hay líneas por debajo de esas expresiones de apoyo que indican que hay trabajo para hacer para que CELAC pueda llegar a tener un desarrollo que convenga a todo el mundo. UNASUR es muy importante. Con independencia del papel que se le atribuye a Brasil, está muy claro el papel de Brasil como impulsor, y un impulsor muy decidido, con unas ambiciones de institucionalización, una secretaría permanente en Quito, con unas políticas que se traducen en cooperaciones concretas, que esto siempre es muy importante, ya sea, por ejemplo, en las misiones de observación electoral, que ahora en UNASUR se llaman de acompañamiento electoral, quizás para distanciarse de la OEA, o prevención de conflictos y respuesta a crisis, en los cuales en algunos casos ha demostrado su eficacia, en otros, desde nuestro punto de vista, a lo mejor no tanto, en cooperación militar y en cooperación en materia de infraestructuras regionales, que son todos temas de una gran importancia. Yo creo que, de momento, UNASUR no está funcionando como una organización de proyección global. Es una organización que está mirando más bien hacia adentro, se ocupa de sus propios miembros, como por ejemplo en el caso que se ha citado de Venezuela o Ecuador, no sin polémicas y divisiones internas, tengo que añadir, no Ecuador, en Paraguay y las últimas elecciones en Venezuela. No se excluye que en el futuro acometa tareas con proyección exterior, no es el caso de momento. Desde luego, desde el punto de vista de la Unión Europea, lo que estamos haciendo es observar y con interés y respeto lo que se está haciendo y ver qué es lo que va a pasar en el futuro.
Luego tenemos las organizaciones regionales. Para nosotros son importantísimas. Las organizaciones regionales del Caribe, que tienen una base muy clara de proximidad geográfica, de fragilidad, de características culturales e históricas muy similares, para nosotros es no solamente un asunto que nos interesa muchísimo, sino sobre el que sentimos responsabilidad. Tenemos una cooperación bastante importante con todos estos países, tenemos un acuerdo de asociación económica que nos gustaría desarrollar mucho más porque creemos que su aplicación práctica está muy por debajo de sus posibilidades y es un tema con el que estamos totalmente comprometidos. Lo mismo podría decir con respecto al sistema de integración centroamericano, que tiene una institucionalidad clara, que tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea y que tiene una voluntad política y unos sistemas de colaboración entre sus miembros que lo hacen una opción muy sólida de cara al futuro. La comunidad andina ciertamente nunca se recuperó desde la salida de Venezuela. Persiste un residuo de interés económico que explica que no desaparezca. Y hay algunos de sus miembros que les gustaría potenciar más ese residuo y que tenga alguna perspectiva para el futuro. Nosotros estaremos a la espera de ver qué es lo que deciden sus miembros. Mercosur, yo creo que no cabe elaborar demasiado sobre las razones por las cuales se mantiene como bloque unido de influencia. Hay intereses comunes, hay cosas que se hacen de vecindad, de intercambios económicos. El peso de Brasil es muy grande, pero tiene institucionalidad, un recorrido importante a sus espaldas, a pesar de sus diferencias de tamaño, de desarrollo o de orientación política. Y ese interés común es una garantía de supervivencia. La Unión Europea lleva negociando un acuerdo con Mercosur desde el año 2000, lo cual de alguna manera indica una cierta falta de dinámica. Es cierto que la negociación no ha sido continua, ha habido etapas, ha habido una etapa de 2000 a 2004 de una cierta intensidad, otra a partir del 2010, pero yo tendría que decir, insisto en el carácter personal de estas apreciaciones, que ahora mismo no parece que haya grandes perspectivas. Si uno se encuentra con unas actitudes proteccionistas, y no entro en la justificación que puede ser mayor o menor de estas actitudes por parte de los grandes países, y una falta de ambición de profundización en la integración regional, pues obviamente se explica por qué no llegamos muchísimo más adelante. Ahora mismo parece que Mercosur se está centrando más en la ampliación que en otra cosa, y más en el aspecto político que en el aspecto económico. Yo me limito a decir que en un momento en que la Unión Europea está empezando las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ligando a dos zonas que suponen más de la mitad del Producto Interior Bruto mundial y más de la mitad del comercio mundial, a lo mejor Mercosur de alguna manera está jugando con su propia relevancia, pero esto es un tema que atañe a los decisores políticos de ese bloque. Se ha mencionado a ALBA, no tenemos relación de ningún tipo, pero no podemos ignorar que tiene un peso a veces importante en la formación de opiniones y actitudes políticas en el contexto de América Latina y el Caribe, a pesar de que la identidad de posiciones políticas no siempre es total, pero bueno, ahí está. La Alianza del Pacífico se propone una apertura mutua de mercados, la mejora del acceso a las oportunidades de la zona del Pacífico, con un fundamento decididamente económico y se rige por el interés común y una visión compartida del papel del comercio internacional en el desarrollo, la defensa del libre comercio y una cierta cautela en cuanto a la intervención del Estado en la economía. Sus miembros no tienen ambiciones de integración política, lo cual no deja de ser una novedad en esta fecha, pero tienen un potencial económico evidente. Potencial económico que a veces produce una cierta incomodidad en algunos países, en los que inspiran y apoyan más fuertemente UNASUR, o en aquellos países del ALBA que no ven con una cierta desconfianza todos estos conjuntos de acuerdos de libre comercio. Nosotros tenemos acuerdos bilaterales con los 4 países de la Alianza del Pacífico, lo cual deja de relieve que nuestro interés es evidente. Coincidimos con ellos en muchísimas cosas. Voy a terminar hablando de un tema que creo que es importante. La integración no es solamente una cuestión técnica de planes de interconexión. A fin de cuentas, la integración es importante en la medida en que afecta a las poblaciones. Y cuando afecta a las poblaciones, el problema fundamental es el problema de la legitimidad democrática. Problema con el que estamos muy familiarizados en la Unión Europea y que si sus procesos de integración llegan más lejos se tendrán que plantear ustedes.
La Unión Europea ahora mismo está atravesando tiempos difíciles o incluso muy difíciles. Cierto es que en parte es porque queremos mantener niveles de solidaridad regional, nacional y social importantes, y esto de alguna manera lastra la libertad de acción que podríamos tener, pero no queremos renunciar a esas ambiciones. Pero los recortes en las políticas sociales han afectado al apego de los ciudadanos a la Unión Europea, que ahora mismo pasa por horas bajas. Incluso en España, el país del que soy originario, en el que desde 1910 Ortega y Gasset había dicho que España era el problema y Europa era la solución, ahora mismo la mayor parte de los ciudadanos no lo ve así, en absoluto. Es malo que las instituciones europeas impongan medidas que afectan negativamente a los ciudadanos, pero todavía es peor que los ciudadanos perciban que esas instituciones son lejanas, opacas, fuera de control y ajenas a los problemas y a los problemas reales de la gente común. En parte, esto es producto de las actitudes de los propios políticos europeos. Los políticos europeos que toman todas las decisiones en consejos de ministros sobre la Unión Europea o en consejos de jefes de Estado, en los consejos europeos, se atribuyen sin ningún problema todos los efectos beneficiosos de la Unión, que son muchos. En el momento en que hay algún efecto pernicioso, lo atribuyen a la burocracia de Bruselas, es decir, a la Unión Europea de una manera abstracta. Y este mensaje, repetido a través de los años, no deja de tener su efecto. Tiene un efecto que los ciudadanos interiorizan, o sea que en cierto modo es un problema autoinfligido. Pero también es cierto que a pesar de que los órganos de la Unión Europea se constituyen de manera democrática, incluso en el caso del Parlamento Europeo por elección directa, las condiciones en las que se toman y aplican decisiones adolecen de varios defectos. Primer defecto que hay que tener en cuenta, la falta de transparencia. No me voy a meter demasiado en eso, pero ciertamente ahí no hay un esfuerzo que llegue al nivel que los ciudadanos exigen. En segundo lugar, la existencia de foros en los cuales se pueden exigir responsabilidades. La Comisión Europea es responsable ante el Parlamento, pero el Consejo Europeo no es responsable en realidad ante nadie. Cada político europeo responde a su Parlamento nacional, pero no hay ningún órgano ante el cual se puede exigir la responsabilidad del Consejo Europeo como tal. Y el Parlamento, aunque se somete a la responsabilidad de los votantes, los políticos nacionales llevan muchos años trabajando para quitarle importancia a las elecciones al Parlamento Europeo y, de hecho, la participación en esas elecciones suele ser la más baja de todas, de modo que hay efectivamente un problema de responsabilidad. Y, por último, falta sensibilidad política ante los problemas de la gente común. Creo que es importante tener en cuenta estos problemas, que ahora mismo, en un momento de crisis, se ponen muy de relieve, porque, como digo, si en algún momento se avanza muchísimo en los procesos de integración y quizás desde ya son cuestiones que recomendaría muchísimo que se tomaran en cuenta desde el principio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Vamos a dar participación entonces al doctor Juan Pablo Rodríguez del CAF, Banco de Desarrollo para América Latina. Gracias, viceministra, y gracias, presidente Leonel Fernández, por generar estos espacios de reflexión sobre un tema tan importante que es la integración regional, pero que sobre todo, a juicio de la institución que yo represento, un banco con presencia en 18 países y que tiene como una de sus misiones fundamentales apoyar la integración de América Latina y el Caribe, nos parece recobra importancia dada la dinámica que tiene recientemente la integración en la región y que tendría que ver un poco con la capacidad de esa integración para resolver ciertos desafíos que tiene hoy la región, que sirva como instrumento para viabilizar algunas de esos grandes rezagos y sobre la capacidad financiera para soportar esa integración, que es básicamente la invitación que me han hecho y que es la experiencia que tenemos como Banco de Desarrollo. Pero primero, y al hablar sobre estos temas, quisiera hacer un par de reflexiones iniciales y que tendrían que ver en algo con la presentación que ayer abría este foro, la presentación del profesor Renato, y es sobre el entorno global. Y efectivamente, como también lo han dicho Adrián y Tomás, estamos viendo en el mundo un
un desempeño mucho más favorable de América Latina frente a una situación y un contexto internacional que todavía es incierto. Hoy encontramos una América Latina más fortalecida, una América Latina con un desempeño favorable no solo en lo macro, sino también en lo micro, con una capacidad, como decía, utilizando ahora las palabras de Tomás, que en algún momento era parte del problema. Hoy encontramos una América Latina que se presenta ante el mundo como parte de la solución y teniendo capacidad de respuesta frente a esas amenazas y frente a una zona euro que sigue deprimida en su capacidad de reacción, frente a unos Estados Unidos también con dificultades permanentes y que aún no se recupera de su situación económica y financiera, y con unos países emergentes, China, la India, que siguen siendo motores hoy del desarrollo, pero que todavía necesitan acoplarse mucho más fuertemente. No obstante, esa capacidad hoy de América Latina, que nos pondría en un contexto internacional mucho más favorable, existen unos desafíos enormes. América Latina, en primer lugar, sigue perdiendo capacidad e importancia en el contexto internacional. No logramos ser una región que pueda generarse mayores flujos de comercio ni intra ni en el comercio internacional. América Latina continúa con unos niveles muy bajos de ahorro y de inversión, con unos niveles mucho más bajos en los temas de inversión en ciencia y tecnología para aumentar productividad, y que eso se relaciona con la competitividad de la región en el contexto internacional. Y un tema fundamental, seguimos siendo, a pesar de ese desempeño y de ese buen momento por el que pasamos, la región más desigual del mundo. De manera que, si se ven esas consideraciones, una buena pregunta para este foro, para este tipo de debates es: ¿qué ha hecho la integración frente a esa situación? ¿O qué podría hacer la integración frente a esos rezagos y frente a esos desafíos que hoy tiene América Latina? Sin duda, como lo decía el profesor Renato ayer, la integración debe verse como un potencial instrumento para aumentar mercados, para generar mayor valor agregado en la producción nacional, para generar encadenamientos productivos y complementariedades entre los países, para mejorar esa capacidad o potenciar esa capacidad negociadora frente a terceros en los ámbitos no solo comerciales, sino en los ámbitos de discusión hoy de las agendas globales, y a fe que sin duda los esquemas de integración vigentes hoy en América Latina lo han venido haciendo en mayor o en menor grado. Tendríamos aquí que tener una sesión mucho más larga para debatir cada esquema y el resultado de cada escenario de integración, pero a grueso modo podríamos decir: los esquemas de integración subregionales en América en general, en América Latina y el Caribe, han permitido esa ampliación de mercados, han permitido conectar en libre comercio a estos países y desarrollar unas especificidades y unas complementariedades de sus economías. Han avanzado hacia una agenda mucho más integral que empezó quizás por lo comercial y después avanzó a temas de diálogo político, a temas de cooperación entre esos países, y quizás también fundamentalmente avanzó, digamos, en la proyección de esos subgrupos de esas regiones en negociaciones con terceros, en acuerdos no solo en lo comercial, sino en cooperación, en diálogo político, como en el caso específico de la Unión Europea. Sin embargo, frente a esas capacidades o esas potencialidades que ha mostrado la integración, hoy el mapa es sumamente complejo y quizás diríamos, para no usar una palabra muy dura, esa complejidad se refleja en muchas situaciones, no solo en el número de los escenarios de integración. Si hoy tuviéramos o nos imaginamos todos en nuestra cabeza el mapa de la integración, no es fácil tratar de definirlo, ¿no? Hay escenarios multilaterales que van desde las posibilidades de la OEA como escenario de diálogo político, una iniciativa que promueve los Estados Unidos hacia los países con quien tiene acuerdos de libre comercio, que se llama el Foro de Prosperidad para las Américas,
pero entonces también están los esquemas mucho más subregionales, que son el centroamericano, el sistema centroamericano, está la CARICOM, está la Asociación de Estados del Caribe, está el Proyecto Mesoamérica. Si bajamos un poco más, entonces está la Comunidad Andina, está el Mercosur, pero entonces surgió después la ENASUR y ahora recientemente la CELAC, y un subgrupo de algunos de ellos con la visión específica del Pacífico, que es la Alianza del Pacífico. Todo eso nos genera un escenario sumamente complejo, cuyo resultado creo que tiene claros y oscuros. Sin duda que ha permitido una visión mucho más realista de la integración, sin duda es una visión mucho más desapasionada, una visión con unos intereses prácticos muy concretos, pero lo que ha llevado también es a una superposición de agendas, a unas agendas que a veces no solo no son complementarias, sino que se contraponen en temas similares. Si ustedes o quienes participamos en estos escenarios de integración, casi todos esos esquemas que mencioné discuten, para poner un ejemplo, una agenda energética, y una agenda energética que está en todos esos escenarios y que a veces sus prioridades se contraponen cuando son los mismos países los que participan en uno o en otro de esos escenarios. Y en el fondo lo que eso está llevando es una gradual pérdida de visión de la integración, de la visión de integración de la región como un todo, de su capacidad de entender la integración como un instrumento que potencialice no solo los desarrollos nacionales, sino esa capacidad de inserción como región en el contexto mundial, y a una pérdida de consenso sobre qué tipo de integración es la que necesita la región. Y de seguir esa continua complejidad en ese mapa, lo que estaríamos asistiendo, o la integración estaría siendo un cómplice más en apoyar esos desafíos inconclusos de la región, es decir, una región que sigue rezagándose del contexto internacional, una región que sigue perdiendo presencia en el contexto económico mundial, con esas dificultades que mencionábamos: baja productividad, baja capacidad competitiva, baja capacidad de ahorro y de inversión en sectores claves que mencionábamos ayer con algunos de los participantes, en áreas como la infraestructura, que es fundamental para apoyar ese desarrollo y esa mejor inserción de los países. Surge entonces, vuelvo y repito, una buena forma de pregunta sobre qué tipo de integración necesitaríamos en la región. ¿Cuál es ese tipo adecuado de integración que nos permitiría responder en este buen momento de América Latina y fortalecer esa capacidad y esas potencialidades que hoy tenemos para superar esos rezagos estructurales que está atravesando la región? Y aquí entonces vendría algo de lo que Adrián nos hacía el repaso hace unos minutos, entre esa integración que podríamos llamar vieja o tradicional, de esos esquemas que, vuelvo y repito, no vale la pena aquí entrar, o no es el escenario para entrar a revisarlos uno por uno, que, para decirlo de alguna manera, se hallan casi todos, o por no decir todos, en diferentes puntos de inflexión, con sus propias debilidades, con sus propios retos, con su propia indefinición o necesidad de definir su nuevo rumbo frente a un contexto que ya parece superponerse de unos esquemas mucho más amplios. O si lo que necesitamos es una visión, y quizás ese es el término que más nos complace a nosotros desde CAF, una visión mucho más pragmática de la integración regional. Y es una visión basada en unos intereses específicos, en unas necesidades reales, pero en unos intereses y viabilidades de unidad común. Primero, que les interese a todos los países, que sea de beneficio para todos los países. Y segundo, que sean viables en el tiempo, versus aquella visión de esquemas como la Comunidad Andina, incluso el Mercosur, que se plantearon unas opciones y se plantearon unas metas rigurosamente elevadas que nunca pudieron, demasiado ambiciosas, que no pudieron cumplirse. Y yo creo que hay buenas noticias para la región. A juicio de nosotros, creo que hay unos elementos que nos darían a entender que la región
a pesar de ese mapa complejo, tiene unos elementos importantes para rescatar. Yo rescataría por lo menos 4 y a 4 esquemas de integración que representan esos pasos positivos. Uno, el fortalecimiento institucional, que es uno de los, o el título de este panel. Y me parece que uno de esos esquemas que lo ha representado muy bien o que es símbolo de ello es la UNASUR. Hoy la UNASUR, un esquema que se ha venido consolidando en América del Sur, hoy sin duda ha ganado una legitimidad enorme e incuestionable como foro por excelencia para el diálogo político entre los 12 países de América del Sur. Y lo ha demostrado evidentemente, lo demostró desde sus inicios, lo demostró en actuando como espacio de reflexión y de encuentro en la situación entre Colombia y Venezuela, después lo demostró frente a situaciones como la de Bolivia, como la de Ecuador, y así sucesivamente ha venido entrando a actuar en la región y hoy tiene un capital político y un reconocimiento enorme como escenario institucionalizado de diálogo político entre los 12 países de América del Sur. Creo que otra noticia positiva para la región es la visión de integración con un contenido de cooperación, de integración con cooperación, uno diría con cooperación sur-sur, con cooperación horizontal, con una integración que uno podría llamarla casi con un nombre de integración solidaria, y eso hoy lo representa un esquema como el ALBA, lo representa aliado con mecanismos como el Acuerdo de San José, que creo que ha demostrado que hay una capacidad de poderse integrar con base en unos elementos positivos, en un elemento de solidaridad, de unidad e incluso de cerrar brechas entre los mismos países cercanos y los mismos países de la región. Un tercer elemento positivo creería que es un esquema con visión muy específica sobre unos intereses muy concretos que reúnen a unos países, y consideraría que es el ejemplo preciso de la Alianza del Pacífico. 4 países que han decidido, que han descubierto que es el momento para generar sinergia, para generar complementariedad, para reforzarse comúnmente frente a su capacidad para relacionarse mejor y de mejor manera en materia comercial e de inversiones con el Asia-Pacífico, que son México, Perú, Colombia y Chile. Justamente en 2 días habrá la 7ª cumbre en Cali, en Colombia, de la Alianza del Pacífico, donde casi que ya se va a presentar en sociedad ese gran esquema con 2 países como Costa Rica y Panamá que están en miras y en proceso de ingresar a ese esquema, pero con unas connotaciones muy concretas, con unas metas pragmáticas, con unas metas posibles, con unas metas reales en el tiempo y con una visión clara de qué es lo que quieren esos países. Y un cuarto escenario que creo es positivo en la región es el esfuerzo que se está haciendo a través de la CELAC. Yo diría, es ese esquema pragmático de complementariedad, pero sobre todo de identidad de América Latina y el Caribe, que por primera vez se logra en esta región del mundo. Y quisiera detenerme un poco en la CELAC. Alejandra es protagonista día a día de la CELAC, la que representa los intereses de República Dominicana en el escenario, en este escenario multilateral, y hace una semana o 2 semanas nos encontrábamos en Cuba en reunión de los 34 países, aprobando el Plan de Acción 2013 de la CELAC, y creo que ahí se encuentran una serie de potencialidades que voy a enumerar rápidamente. Yo creo que primera bondad de la CELAC es la suma de 34 países, a pesar de sus diferencias, de sus diferencias en modelo económico, en identidad política, en ideología. Han podido reunirse en un escenario que por supuesto está en plena construcción, ¿no?, pero que hoy permite que esos 34 países puedan decidir y puedan hablar y puedan plantearse unas metas comunes. Ese plan de acción aprobado hace 2 semanas o una semana en La Habana
significa no una nueva agenda de América Latina, y ahí está otro elemento positivo de la CELAC. No es un nuevo escenario con otra agenda más que complejizaría ese mapa de la integración que ya era complejo. No, lo que quiere plantearse la CELAC es ser un escenario que complemente las visiones subregionales que están en marcha y que sea la suma, que pueda ser la bisagra de esfuerzos que ya llevan años en temas estratégicos de interés común para todas esas subregiones. Y ahí viene el tercer elemento positivo. Es por primera vez la unión con la identidad equilibrada y representativa por igual de todas las regiones de la América Latina y el Caribe, con énfasis en el Caribe, o en los Caribes, nos enseñaba ayer el presidente Leonel Fernández, haciéndonos notar esa diferencia que hay entre los países caribeños, que ya es profunda, pero que ni siquiera estaba representada adecuadamente en un escenario mucho más amplio de integración. Por primera vez, y en eso Cuba tiene el enorme reto y la enorme tarea de hacerle énfasis en la agenda caribeña o en los intereses caribeños frente a la agenda de toda la CELAC. Siguiente elemento positivo, la cooperación sur-sur. Es una de las prioridades que ha adoptado la CELAC y es fortalecer esa cooperación sur-sur con ese sentido de cerrar brechas. Muy comúnmente estamos acostumbrados a entender que las brechas de desigualdad hay que cerrarlas entre los grupos sociales al interior de los países. Y muy pocas veces hemos pensado que entre los países hay que cerrar brechas. Y un esquema como la CELAC se propone una cooperación horizontal buscando cerrar esas brechas, vuelvo y repito con énfasis en países del Caribe, como ya debía ser hora para América Latina, pensar en ello, y en énfasis en un país y en una situación como la de Haití, que quiere encarar de manera conjunta y común. Creería que tiene dos elementos adicionales importantes. Segundo, primero, una agenda concertada frente a negociaciones con terceros o a relacionamiento con terceros, lo mencionaba Tomás. Hoy la CELAC ha tenido ya esa capacidad o esa plataforma para ser reconocida como el interlocutor de toda la región frente a la Unión Europea, frente a la China, frente al Japón, pero muy inteligentemente, y Alejandra también es testigo de ello, en los temas de diálogo político frente a la agenda global. Estos temas como las amenazas comunes, estos temas como el problema mundial de las drogas, estos temas como el cambio climático y todos los desafíos. No así en los temas comerciales. Inteligentemente CELAC ha entendido que los temas comerciales no son, por lo menos por ahora, del resorte de la CELAC. Y los temas comerciales seguirán siendo del resorte de los esquemas subregionales, del Mercosur, de la Comunidad Andina, del mercado centroamericano, seguramente de la CARICOM, como ya se ha mencionado en este escenario. Me quedan 2 minutos. Y finalmente, creo que otro elemento importante de la CELAC es su capacidad de acercarse también con otros escenarios multilaterales de similar talante. De manera que, como conclusión, para ir avanzando, creo que la CELAC cuenta con un capital político, tiene unos desafíos, ha dado unos pasos muy importantes, pero pasos que también deben volver a concretarse o empezar a concretarse. Si la CELAC, todos estos elementos positivos no los empieza a concretar en resultados que se perciban y que incluso lleguen a la población, entonces eso que tiene esos pasos positivos y esas potencialidades se le pueden convertir en su propio elemento de presión. Y ahí caería en la lógica que el presidente Fernández seguramente durante sus mandatos fue claramente víctima de ello, que los grupos sociales empiezan a cuestionar a los gobiernos y a los presidentes que viajan, van a cumbres, ¿no? Firman declaraciones y eso no se traduce en nada para la población en términos de bienestar o en términos de proyectos concretos. Y ahí la CAF, el banco que represento, tendría que demostrar que sí hay posibilidad de integración real.
un tema como la infraestructura regional ha demostrado que en América del Sur por lo menos sí hay capacidad de integración real, que sí es una realidad la integración y que sí es posible. En desarrollo fronterizo también es posible. Administramos unos fondos dedicados a ello. Solo quiero cerrar, Alejandra, déjame dando una cifra de la integración de infraestructura regional, que es uno de los temas claves para el desarrollo de la región y para su inserción internacional. En los últimos 10 años, solamente la CAF, ya mi colega del BID les podrá explicar el avance o el aporte de su institución, solo la CAF apoyó cerca de 65 proyectos de integración física en Sudamérica, me estoy refiriendo a conectividad física, carreteras, al tema energético, gasoductos, hidroeléctricas, al tema de telecomunicaciones, 65 proyectos que equivalen a 22.000 millones de dólares en la región y que hoy los países han abordado de esa manera, con compromiso y con visión de integración. Y en el caso de los fondos fronterizos, hoy estamos trabajando en 49 iniciativas de desarrollo bilateral. Ayer, por ejemplo, explorábamos la capacidad que podría hacerse para el desarrollo y lo interesante que podría ser ello en la relación entre República Dominicana y Haití, lo clave que significa el eje, trabajar sobre el eje del desarrollo y la integración fronteriza, ¿no? Y que son fondos que administra la CAF. No alcancé a hablar de mi institución, pero creo que pude desahogarme con algunas reflexiones sobre la integración. Gracias.